hoy en una entrega especial por el material y el tema que vamos a abordar, que tiene mucho que ver con el derecho al olvido, la reputación digital de las organizaciones, pero también el ciberbullying que se ha convertido en un mal en esta era tan digital. Vamos a platicar con Macarena López Roberts, partner de la empresa Repscan Miami. Gracias, Macarena, por estos minutos para RRHH Digital. Buenos días, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de poder hablar de estas cosas en la red. Muy importante, Macarena, y de hecho yo creo que nos vamos a quedar cortas y esto también me da pie para comprometerte para una nueva entrega y muy próxima. Pero comencemos a la luz de la importancia de estas materias. Por ejemplo, Macarena, en un contexto en el que se dan tanto las fake news, las cancelaciones en redes sociales, platícanos sobre el derecho al olvido y cómo es que todos los usuarios deberíamos ejercer el poder de controlar nuestra imagen y cómo democratizar este derecho de eliminar contenido en Internet. Muy bien, habría que diferenciar, están relacionadas, pero no es lo mismo lo que son las fake news y el derecho al olvido. Las fake news son informaciones falsas, imprecisas o descontextualizadas que se difunden de manera intencionada a través de los medios digitales o no digitales, medios tradicionales, con el objetivo de manipular la opinión pública y también obtener beneficios y generar desinformación. Han proliferado mucho en la era de Internet debido a las redes sociales y a los propios mecanismos de difusión de temas online. Entonces, es importante saber que los usuarios actúan como propios generadores de contenidos y también como consumidores de esos mismos contenidos. Entonces, a veces la información, aunque se presente de manera veraz en las noticias o en contenidos audiovisuales, con contenidos que son reales, depende de cómo sea el enfoque, tienden a veces a distorsionar la realidad y a confundir a quien consume ese contenido o a quien lee esa noticia. En todo este contexto existe el derecho al olvido. El derecho al olvido, según en España la Agencia Española de Protección de Datos, es impedir la difusión de información personal a través de Internet, cuando esta información no es adecuada o no es pertinente o puede hacer daño a la persona de la cual se está hablando. Esta ley, no es una ley, este derecho incluye también la información falsa, es decir, la información falsa de otra persona está contenida dentro de esta forma de poder protegernos de lo que hacemos y de cómo lo hacemos y dónde lo exponemos. Este derecho es de aplicación europea, pero no es el mismo cómo se puede entender en otros países, por ejemplo, como Argentina o como México, donde son pasos un poquito más lentos los que se están dando en este sentido y donde la ley se aplica de otra manera. Por ejemplo, hay ya en cortes judiciales fallos a favor de este derecho, pero que al final lo que hacen es generar una jurisprudencia que puede servir, pero un poquito más adelante en el tiempo, porque de momento no está sirviendo, porque al no estar tan evolucionado y al no haber una petición social al respecto, prevalece en muchos casos el derecho a la expresión, a la libre expresión, más que a la contención de una serie de contenidos que puedan afectar a la reputación de una persona. Entonces, es difícil de aplicación mundial en este momento, ha empezado en Europa, pero yo creo que en otros mercados dentro de poco se va a poder legislar y se va a poder actuar jugando con reglas comunes para que todos podamos defendernos en el entorno digital. Es un derecho esencial, la protección de la vida privada, el honor y la propia imagen, que no debería colisionar con el derecho fundamental y global de la expresión de todos nosotros. Oye, Macarena, qué importante y bueno, me sorprende un poco lo que acabas de mencionar sobre que en específico en México se están dando pasos lentos y que bueno, la ley se aplica de otra manera. En este marco, Macarena, ¿tienes un diagnóstico de cómo las organizaciones pueden acotar una mala reputación digital si esto depende de las legislaciones en cada país? A ver, se necesitan 20 años para generar o crear una reputación positiva y 5 minutos para perderla.
No existe un decálogo de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer para mantener una buena reputación digital. La legislación se aplica de manera diferente en diferentes países, pero de lo que se trata es de que acompase la legislación con la tecnología, porque va a tal velocidad que las leyes y la aplicación de las mismas va lenta y está casi fuera de contexto, porque están ocurriendo cosas que no estamos siendo capaces de ordenar, por decirlo de alguna manera. En México ha habido un caso precisamente reciente contra Google, en el que finalmente se falló a favor de la revista que hablaba del caso de un señor en concreto, por no mencionarlo y no hablar de él en este contexto. Entonces no pudo tener la oportunidad de acogerse a su derecho, a su intimidad, al olvido y al honor en Internet, porque finalmente el juez falló a favor de la revista, primó la libertad de expresión. Entonces, nosotros estamos expuestos a cualquier cosa que afecte nuestra reputación. No sabemos por dónde nos puede venir en ningún momento. Lo que hay que hacer es saber cómo enfocar estas crisis que podemos tener como personas o como empresarios. Nos encontramos habitualmente con prácticas poco éticas respecto a las empresas que intentan engañar al consumidor. Véase, por ejemplo, un caso simple de unas cremas maravillosas que te prometen una piel divina y que si profundizamos ni los resultados son los que esperamos ni las fotos son como deberían porque están manipuladas con inteligencia artificial. La falta de transparencia también en las ventas es un problema recurrente. Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, cuando hacemos transacciones online, a lo mejor en una agencia de viajes que nos promete un destino maravilloso con unos precios muy competitivos y a la hora de formalizar la compra tenemos una serie de gastos asociados que nos hacen ver que no era tan maravillosa la oferta inicial como pensábamos y que hay que pagar una serie de cosas añadidas como la elección de un asiento, como la gestión de una maleta de un tamaño mayor o una serie de tasas aplicadas al final. Otro elemento importante son las reseñas negativas. Cuando tú tienes un negocio, por ejemplo, de hostelería y no te ocupas de atender las demandas de tus clientes insatisfechos respecto a un servicio o a un producto, no estás trabajando bien tu relación con tu cliente. No se trata de mirar para otro lado ni de tratar de tapar lo que dicen de ti. Lo suyo es poder tener una relación directa con el cliente que te explique qué ha pasado y poder darle una solución. Nunca es una solución tapar lo que otro está manifestando. Por ejemplo, también ignorar la satisfacción de los empleados. Muchas empresas tienen dificultad en tener buenas prácticas empresariales, en la conciliación familiar, en horarios abusivos. Muchos empleados hablan en plataformas de lo que les está ocurriendo y eso impide primero retener el valor de la empresa y en segundo lugar captar un potencial trabajador que te sume como empresario. Es decir, el empresario tiene una doble labor, la de expresarse y comunicar hacia el exterior y también hacia el interior respecto a las personas que hacen posible que esa empresa tenga una evolución en el mercado, una potencialidad y un éxito. Por ejemplo, otro asunto importante son los asuntos criminales con los que nos encontramos habitualmente. Por ejemplo, nos llegan casos de empresarios, lo que nosotros llamamos de segunda oportunidad, es decir, cuando tú has emprendido un negocio y a lo mejor has tenido un problema con Hacienda porque no pagaste los impuestos, lo resolviste, pagaste, cerraste tu empresa y ahora quieres volver a emprender, tienes dificultades varias. Por ejemplo, a la hora de conseguir financiación, como la información de lo que fuiste o lo que tuviste está a golpe de clic, esta información hace que hayas perdido credibilidad respecto a tu posible financiación, a los proveedores que consideran que eres un mal pagador o a otro tipo de inversores que puedan creer en tu negocio, pero no en tu gestión de cómo has sido antes en esos negocios. También yo creo que, si te parece, podríamos hablar de la mala gestión de crisis de las empresas, que lo que el usuario siempre necesita es honestidad, transparencia y una buena comunicación por parte del interlocutor. Cuando esto no se da, el usuario es que genera un recelo en el usuario y al final acaba eliminándote directamente
como empresa a la que pueda seguir siendo fiel o comprándole, etcétera. También es importante destacar que Internet viraliza de una manera increíble todo lo negativo, pero también se apiada un poco de ese tropiezo, porque todos somos humanos al final, de ese tropiezo que podamos tener y que de alguna manera cuando uno se comunica con honestidad, cuando uno pide perdón, cuando uno tiene ganas de hacerlo mejor, Internet perdona e Internet deja que uno continúe siendo quien es a pesar de los tropiezos. Qué bien, Macarena. Oye, y hablando específicamente en este sentido sobre reputación digital y específicamente en las organizaciones, ¿cómo esta empresa, cómo RepScan mantiene este valor agregado al actuar de manera amistosa, dicho por la misma empresa, con las políticas individuales? Es decir, ¿cómo se adecúa para en la legislación de cada país donde puede operar? Es compleja esta pregunta porque hay legislaciones universales y legislaciones locales. No vale lo mismo cómo actuamos en España a cómo actuamos en México. Hay legislaciones que empiezan siendo algo local, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Es la ley de propiedad intelectual. Se gestó en Estados Unidos, se implementó en Estados Unidos y luego tuvo un carácter global, universal. Sin embargo, hay leyes y hay derechos que empiezan en unos países, se amplían y se difunden hacia otros. Pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con cómo es la interpretación de la ley, de lo que es ofensivo, de lo que es dañino para otro o de lo que es ilegal respecto a un país u otro. No es fácil, pero nosotros actuamos en 33 países, hemos atendido 1000 casos durante este año 2023 hasta la fecha y tenemos una capacidad amplia de adaptación a las leyes porque somos una legal tech. Nosotros tenemos en nuestra casa la parte legal y la parte tecnológica que se complementa a la perfección y somos capaces de entender y de interpretar las leyes y nuestras posibilidades de actuación en cada uno de los países. Perfecto, Macarena. ¿Cómo las plataformas de redes sociales y otros servicios en línea colaboran en la detección y prevención del ciberbullying? Hablando de este tema que ya es tan cotidiano para el ciudadano de a pie. Sí. Es tremendo. El tema del ciberbullying es algo que está afectando muchísimo a nuestra sociedad, no solamente a los jóvenes, sino a los padres, a los docentes, a todas las personas que están vinculadas a la educación. Cómo poder actuar es algo que tiene que ver con una cadena virtuosa donde todo el mundo participe, porque muchas veces se escucha decir que hay que dejar a los niños que resuelvan sus problemas solos en la escuela y eso no funciona. Los niños no están preparados. Una cosa es que sean nativos digitales y otra cosa es que puedan defenderse en el mundo digital. Entonces nosotros consideramos que es muy importante que haya una educación adecuada, que haya un conocimiento de las redes sociales y sus aplicaciones, que las plataformas y las redes sociales actúen de forma rápida a la hora de detectar contenidos que puedan afectar a los niños y a otros a generar ese sufrimiento en sus compañeros. Es importante que se visibilice a la hora de generar mesas redondas, foros de discusión, que la ley actúe, que se establezcan reglas para ayudar a las víctimas, proteger a las víctimas, atender a las víctimas y también penalizar a las personas que están haciendo daño a terceros. Es muy importante también que los gobiernos, las instituciones y la ley avancen en este sentido, porque de otra manera es tal la viralización, como hablábamos hace un momento, de los contenidos, fotos, vídeos, comentarios falsos, comentarios dañinos en la red, que si no se acota, si no se consigue generar esta cadena virtuosa, va a ser muy complicado poder ayudar. Nosotros en España trabajamos con una organización de personas sin recursos a las que ayudamos de manera gratuita. Sabemos, por ejemplo, en Argentina existe una asociación que se llama
Bueno, es una organización contra el bullying. Javier Miglino es su director, y se dedican a hablar con todas las personas que pueden, con todos los estamentos sociales, con todas las personas asociadas en educación y Bullying Sin Fronteras, disculpa. No, no. Y bueno, pues queremos de alguna manera visibilizar también lo que hacen otros, porque es una forma muy importante para que se sepa. Hay mucha pedagogía que hacer, pero es una lacra, hay que frenarlo como sea. Nosotros tenemos lo que hemos llamado el botón rojo contra el ciberbullying. Es una herramienta con la que detectamos en tiempo récord qué contenidos se están subiendo a la web que hacen daño a estos menores o a estos jóvenes. Los detectamos, los categorizamos y los eliminamos. Tenemos acuerdos con todas las plataformas para que, una vez identificados esos contenidos, sean fácilmente eliminables y poder de esa manera tratar de que el daño sea lo menor posible y de que se viralice lo menos posible también. Oye, qué importante esto que mencionas. Ojalá en la próxima entrega que me concedas podamos hablar de la importancia de esto, porque dices que estos nativos digitales no tendrían que estar tan expuestos a este tipo de problema que está creciendo de manera exponencial. Pero bueno, a reserva de que podamos hablar más ampliamente de esta campaña que me parece muy loable, quisiera preguntarte también, ¿cómo pueden las plataformas de redes sociales y otros servicios en línea colaborar en la detección y prevención del ciberbullying? Pues la manera en la que pueden colaborar es visibilizando lo que ocurre. Las plataformas tienen sus propias políticas. Nosotros tenemos la capacidad de entender esas políticas y de adaptarnos a sus mecanismos. Tanto en cuanto uno es capaz de hacer esto, tanto en cuanto el engranaje empieza a funcionar. Es decir, una vez que la plataforma sabe que ese contenido no es adecuado, nosotros somos capaces de detectarlo y de esa manera hacer rápidamente una eliminación de esos contenidos. Entonces, no podemos echar la culpa a las plataformas. Las plataformas todo el rato tienen unos algoritmos de actualización y son los primeros que no quieren esos contenidos. Una cosa son las plataformas de contenidos de pago para adultos y otra cosa son las venganzas y el ciberacoso de gente joven contra gente joven o de parejas contra exparejas. Es decir, la red no es un sitio de venganza y no puede ser así. Es cómo puedo hacerte el mayor daño posible en el menor tiempo posible y a la menor velocidad más rápida posible. Ahí está el kit de la cuestión. Las plataformas se adaptan, las plataformas están muy sensibilizadas y somos nosotros, el común de los mortales, los que tenemos que saber lo que podemos y lo que no podemos hacer, porque al final, en un tema tan espinoso, uno acaba señalando al de enfrente y todos tenemos responsabilidad en este sentido. Muy bien, Macarena. ¿Qué formas efectivas de colaboración pueden existir entre distintas plataformas en línea para combatir el ciberbullying de manera efectiva? Pues la manera de hacerlo tiene que ver con adaptarse a sus mecanismos de búsqueda y de ofrecimiento del producto. Generar unos foros de discusión, como hablábamos antes, dentro de las escuelas, en todas las asociaciones vinculadas a la educación y a temas sociales. Políticas asociadas, políticas que tienen que ver con cada legislación de cada país respecto a la educación y respecto a la interpretación de las leyes. Realmente, al ir tan rápida la actualización de los algoritmos de Google y de todas las plataformas que se alimentan de lo que Google sirve y de lo que los usuarios buscamos, es esencial que aprendamos de qué manera hay que coger el contenido, verificar el contenido y servir el contenido. Si un contenido no es adecuado, tiene que verificarse rápidamente y eliminarse igualmente rápido. De otra manera, acaba en cualquier sitio, en cualquier web. Ahora, además, con la inteligencia artificial hay que tener muchísimo cuidado. Hay un caso tremendo que salió en México hace poco, que también ha habido algo similar en España, en la que un chico se dedicó a coger perfiles de Internet y
de niñas, en este caso, y alterarlos con inteligencia artificial. Al hilo de este caso en México, se dio visibilidad en España y cientos de niños tuvieron la oportunidad de levantar la mano y decir que ellos también habían sido víctimas de acoso en la red. Entonces, hay que hablar de las cosas, hay que visibilizarlas, no tiene que ser algo que le dé miedo a la gente, sino que tienen que saber que pueden defenderse de estos actos completamente ilegales y completamente dañinos en el entorno digital. Muy bien, Macarena. Y para no perder el hilo, te preguntaría, ¿cómo operaría RepScan en favor de estas víctimas? Si bien acabas de hacer referencia a 2 casos de personas que comercializaban imágenes alteradas con inteligencia artificial. Bien, pues bueno, nosotros lo que aconsejamos y lo que promovemos es la prevención y la detección rápida. Esto es un desafío para nosotros porque volvemos otra vez a la velocidad de la red. Nosotros lo que tenemos es una colaboración con las plataformas, tenemos un intercambio de datos interesantes, importantes, tenemos algoritmos de detección, tenemos un conjunto de políticas y de colaboración con diferentes entidades, trabajamos multiplataforma con jóvenes y adultos, tenemos una tecnología de rastreo y tenemos una casuística que nos hace ser efectivos. Nosotros, gracias al botón rojo, como te decía antes, simplemente haciendo un clic, cuando una persona detecta que algo le está afectando, nos lo pasa a nuestra plataforma, nosotros lo encontramos, lo aislamos, lo eliminamos, hablamos con el centro, hablamos con la persona, conseguimos que en esta ejecución rápida y virtuosa con las plataformas con las que tenemos los acuerdos hayamos ya llegado a una sistematización de los procesos, por lo tanto, ahí encontramos la rapidez y ahí ellos encuentran el valor en nuestra acción y nosotros encontramos el valor de su rapidez en la gestión para que sea algo que camine y que esté bien engrasado. Nosotros ofrecemos este botón rojo no solamente a entidades educativas, también a entidades deportivas. Hemos llegado a varios acuerdos con clubes de fútbol. Hay un montón de disciplinas dentro del mundo del deporte. Trabajamos también con influencers, con instagramers, con generadores de contenidos, porque al final estas personas también sufren que otras personas se lucran de sus contenidos de una manera completamente descarada, ¿no?, en la red. Entonces está todo muy vinculado, los generadores de contenidos de valor, los generadores de contenidos negativos, nosotros tenemos la capacidad de encontrarlos, detectarlos y eliminarlos, y esa es nuestra gran virtud. Muy bien, Macarena. Y pues en un giro en esta conversación, me gustaría que nos compartieras también tu experiencia personal para acercarte a esta tecnología y bueno, cómo el caso se resolvió a tu favor. Platícanos, por favor. Bueno, mi caso es un caso que es un case study importante por tres razones. La primera, porque es un caso muy mediático que aconteció en los años 80. La segunda es que había más de 7.000 entradas en Internet. Y la tercera es que Google consideró que era un caso que, aunque habían pasado 40 años, 4 décadas, consideraba que como seguía siendo de actualidad, curiosamente, pues no había opción a que Google, a través de una petición que les hice formalmente, pudieran eliminar el contenido negativo que afectaba a mi familia, al honor y a la reputación y la intimidad de mi familia. Gracias a RepScan pude, gracias a la tecnología que manejamos, fui cliente antes que socia. Gracias a ellos pudimos encontrar y categorizar los 50 enlaces que eran más ofensivos, falsos, tendenciosos sobre ciertos artículos sobre el caso, el famoso caso Urquijo de los años 80, donde mi padre estuvo relacionado. Él sufrió un juicio legal, social y mediático tan fuerte, tan desagradable, tan lesivo para su intimidad, su honor y su vida,
que en aquella época uno se encogía de hombros porque no teníamos derecho a pedir esta limpieza en Internet, por decirlo de alguna manera. Lo que uno tiene que tener bien clarito es que las 2 o 3 primeras páginas de Google, que es donde a nosotros se nos expone como usuarios de Internet, eso hay que tenerlo bien cuidado, bien sano, por decirlo de alguna manera. Este es un caso complejo porque había tantísimos enlaces durante tantísimo tiempo que no había manera de eliminar todo lo que yo hubiera querido. Sin embargo, después de casi 2 años pudimos quitar todo lo ofensivo. Ahora mismo mis hijos, cuando entran en Internet, o yo misma, encontramos un contenido de valor, porque yo quería cambiar un poco el personaje que habían hecho los medios de mi padre y no la persona que era. Yo quería realzar, posicionar la persona que había sido. Entonces, bueno, a raíz de esta iniciativa y de este tratar de que Google me hiciera caso, que no fue así, escribí un libro que se titula Honor para visibilizar el derecho de las personas a su, valga la redundancia, honor e intimidad en las redes sociales. De esta manera, el libro para mí es una herramienta de trabajo porque nosotros no podemos hablar de los casos de nuestros clientes, pero yo sí puedo hablar de mi propio caso con cualquier persona que necesite saber un poco más cómo funcionan los mecanismos de Internet y cómo esa persona o esa empresa pueden acogerse a su derecho a la intimidad y a la segunda oportunidad en Internet, porque también de eso se trata, ¿no? De poder tropezar y poder estar a bien y, con la sociedad y poder emprender o continuar con tu vida como persona o como empresario. Es muy importante hablar de la reinserción digital, ya que la sociedad nos permite una reinserción en todo lo demás. El caso de mi padre es un caso que fue muy comentado durante muchísimo tiempo y yo, en vez de esconderle la cabeza, lo que pensé es que debía visibilizar esta situación y ayudar y animar a la gente a que se cuide en Internet y a que sepa que hoy en día puede manejar su derecho a su imagen, a su intimidad y a su honor en el entorno digital. Muy bien, Macarena. Con el compromiso en vivo de poder platicar nuevamente contigo, nos quedamos. Yo te agradezco de esta parte porque y también me quedo con este exhorto que estás haciendo a que cuidemos nuestra imagen digital, a nivel personal, sí, pero también empresarial. Y bueno, qué mejor que de la mano tuya, con esta vivencia que nos acabas de compartir, y que bueno, agradecerte por estos minutos y por puntualizar muy bien, como tú dices, a golpe de clic, sobre lo que es la reputación digital. Muchísimas gracias, Macarena. Gracias a ti por todo.